Buenos días. Si estás escuchando esto en este momento, quizás no sea casualidad. Tal vez te levantaste hoy con el peso de algo que no puedes nombrar del todo. Una injusticia que nadie más ve. Una herida que no termina de sanar. Una pregunta que grita en silencio. ¿Dónde está Dios cuando el mundo parece tan injusto? Durante los próximos minutos vamos a emprender juntos un viaje que va mucho más allá de buscar respuestas fáciles o consuelos superficiales. Este no es un mensaje para animarte simplemente a sentirte mejor. Es una invitación a algo mucho más profundo. Descubrir cómo la justicia de Dios no solo transforma las circunstancias externas, sino que tiene el poder de revolucionar completamente tu mundo interior. Vamos a explorar algo que cambia radicalmente cuando comprendes quién es Dios como juez justo. No vamos a quedarnos en la superficie de decir que Dios es bueno. Vamos a sumergirnos en lo que realmente significa que exista un Dios que ve todo, que escucha cada clamor silencioso y que tiene un plan incluso cuando tú solo ves caos. Prepárate, porque lo que descubrirás hoy tiene el potencial de cambiar para siempre la manera en que enfrentas cada injusticia, cada dolor, cada batalla que parece no tener sentido. Comencemos por ser absolutamente honestos. Vivimos en un mundo donde la injusticia no es la excepción, es la norma. Enciende las noticias cualquier día y encontrarás historias que te revuelven el estómago. Personas inocentes sufriendo, mentirosos prosperando, corrupción disfrazada de legalidad. Y si eso no fuera suficiente, probablemente tú también llevas tu propia colección de injusticias personales. Esa promoción que te robaron, esas palabras que te calumniaron, esa relación donde fuiste traicionado, ese momento donde hiciste lo correcto y pagaste las consecuencias mientras otros hacían trampa y fueron recompensados. Lo que hace que la injusticia sea tan devastadora no es solo el daño externo que causa. Lo verdaderamente destructivo es lo que comienza a suceder dentro de ti. Primero llega la confusión. Te preguntas si realmente vale la pena hacer lo correcto cuando parece que hacer lo incorrecto funciona mejor. Luego llega la amargura, ese sabor ácido que se instala en tu corazón cuando piensas en quien te hizo daño. Después aparece el cinismo. Empiezas a creer que todos tienen segundas intenciones, que la bondad es solo ingenuidad disfrazada, que confiar es ser tonto. Pero hay algo aún peor que todo eso. La injusticia crea una crisis de fe profunda. Porque si Dios es realmente todopoderoso y realmente bueno, entonces, ¿por qué permite que esto suceda? Esta pregunta no es nueva. Es tan antigua como el sufrimiento humano mismo. Y aquí está la verdad incómoda, que muchos evitan decir. Esta pregunta no tiene una respuesta sencilla que quepa en una frase motivacional. Sin embargo, lo que sí tiene es una respuesta transformadora. Una respuesta que no te libera inmediatamente de la injusticia externa, pero que tiene el poder de liberarte completamente de la prisión interior que la injusticia construye alrededor de tu alma. Esta respuesta comienza cuando dejamos de buscar explicaciones filosóficas abstractas y empezamos a mirar directamente al carácter de Dios revelado a lo largo de la historia. Verás, el problema no es que Dios ignore la injusticia. El problema es que nosotros queremos justicia instantánea y Dios opera en lo que podríamos llamar justicia perfecta. La diferencia es abismal. La justicia instantánea satisface nuestra sed de venganza. La justicia perfecta cumple propósitos que van mucho más allá de nuestro entendimiento limitado del momento. Piénsalo así. Cuando experimentas una injusticia, tu respuesta natural es querer que el castigo llegue ya,
que la persona que te hirió sufra inmediatamente, que el sistema corrupto colapse hoy mismo, que tu inocencia sea vindicada ahora. Pero Dios ve algo que tú no puedes ver desde tu perspectiva limitada. Él ve toda la cadena de consecuencias. Ve las vidas que serán tocadas por tu testimonio de fe en medio del sufrimiento. Ve el carácter que está siendo formado en el horno de la adversidad. Ve las puertas que se abrirán precisamente porque otras se cerraron injustamente. Esto no significa que Dios causa la injusticia. Significa que Dios es tan infinitamente sabio y poderoso que puede tomar incluso la maldad humana y usarla para cumplir propósitos que glorifican su nombre y finalmente te benefician a ti de maneras que nunca imaginaste. Esta es la primera verdad fundamental que necesitas abrazar. Dios no es indiferente a tu dolor. Él simplemente opera en una dimensión de sabiduría que trasciende tu capacidad actual de comprensión. Ahora quiero que imagines algo conmigo. Imagina que existe un tribunal supremo. No estoy hablando de ningún tribunal humano con todas sus imperfecciones y corruptelas. Estoy hablando de un tribunal absolutamente perfecto, donde el juez tiene 3 características que ningún juez terrenal posee simultáneamente. Primera característica: este juez conoce absolutamente todos los hechos, no solo las acciones visibles, sino cada motivación oculta, cada intención del corazón, cada circunstancia atenuante, cada factor que influyó en cada decisión. No hay abogados hábiles que puedan torcer la verdad ante este juez, porque él ya la conoce completamente. Segunda característica: este juez es absolutamente incorruptible. No hay soborno posible. No hay presión política que pueda influenciarlo. No hay amenaza que pueda intimidarlo. No hay favorito que reciba trato especial. Su justicia es perfectamente imparcial. Los poderosos y los débiles, los ricos y los pobres, todos son exactamente iguales ante él. Tercera característica: este juez tiene el poder absoluto para ejecutar su sentencia. No importa qué tan poderoso sea el acusado. No importa cuántos guardaespaldas tenga. No importa en qué país se esconda. No importa qué leyes humanas lo protejan. Cuando este juez pronuncia su veredicto, se cumple sin excepción. Este tribunal no es una fantasía, es real, y ese juez es Dios. Cada injusticia que has sufrido ha sido registrada en ese tribunal. Cada lágrima que has derramado en secreto ha sido vista. Cada palabra cruel que te hirió ha sido escuchada. Cada abuso de poder ha sido documentado. Y llegará el día, con absoluta certeza, donde cada cuenta será saldada. Ahora bien, aquí está el elemento revolucionario que cambia todo. Mientras esperas que ese día llegue, mientras el juicio final no se ejecuta, Dios te ofrece algo extraordinario. Te ofrece la oportunidad de transformar tu sufrimiento presente en testimonio eterno. Te invita a ser parte de un proceso que va mucho más allá de simplemente castigar a los malos y recompensar a los buenos. Porque verás, si Dios simplemente ejecutara juicio inmediato sobre cada injusticia, ¿qué pasaría con la oportunidad de redención? ¿Qué pasaría con la posibilidad de que el que hoy te persigue se convierta mañana en tu hermano en la fe, como pasó con Saulo de Tarso? ¿Qué pasaría con el refinamiento de tu propio carácter, que solo puede suceder cuando decides confiar en Dios en medio de la injusticia, en lugar de tomar venganza por tu propia mano? Dios no retrasa su justicia porque sea débil o indiferente. La retrasa porque es misericordioso, incluso con aquellos que te han hecho daño, dándoles oportunidad de arrepentimiento. Pero simultáneamente, usa ese tiempo de espera para trabajar algo en ti
que es infinitamente más valioso que la simple satisfacción de ver caer a tus enemigos. Te está enseñando a vivir con una perspectiva eterna. Te está mostrando que tu valor no depende de que otros reconozcan tu inocencia, sino de que Dios conoce tu corazón. Te está formando en el arte de la confianza radical, ese tipo de fe que puede decir: no entiendo por qué esto está pasando, pero confío en que tú sí lo sabes, y eso es suficiente para mí. Esta es la segunda verdad fundamental. El tribunal de Dios no es lento, es estratégico. Cada día que pasa antes del juicio final es un día cargado de propósito divino, tanto para dar oportunidad de cambio a los que hacen mal, como para desarrollar carácter eterno en los que confían en él. Si lo que he compartido hasta ahora suena bonito en teoría, pero difícil de creer en la práctica, déjame presentarte a algunos testigos. Personas reales que vivieron injusticias devastadoras y descubrieron que Dios verdaderamente es juez justo y refugio seguro. Empecemos con José. Este hombre experimentó una cadena de injusticias que haría que cualquiera perdiera la fe. Sus propios hermanos, motivados por celos enfermizos, lo arrojaron a un pozo con intención de matarlo. Luego cambiaron de opinión y decidieron que era más rentable venderlo como esclavo. José terminó en Egipto, lejos de su padre, lejos de todo lo que conocía, convertido en propiedad de un extraño. Pero la historia no termina allí. José decidió hacer lo correcto, incluso en medio de la injusticia. Trabajó con excelencia, ganó la confianza de su amo. Y entonces vino otra injusticia aún peor. La esposa de su amo intentó seducirlo. Cuando José rechazó sus avances por integridad moral, ella lo acusó falsamente de intento de violación. José fue lanzado a la cárcel por hacer lo correcto. Imagina ese momento. Estás en una celda oscura en un país extranjero, acusado de un crimen que no cometiste, precisamente porque rechazaste cometerlo. Sería el momento perfecto para maldecir a Dios, para rendirse, para volverse cínico y amargado. Pero José no hizo eso. Siguió confiando. Siguió siendo íntegro incluso en la prisión. Y Dios estaba escribiendo una historia que José no podía ver todavía. Años después, José se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. No por accidente, sino precisamente porque había pasado por todo ese proceso. Las habilidades administrativas que desarrolló en la casa de Potifar, la humildad que aprendió en la prisión, la dependencia de Dios que se forjó en la soledad. Todo era preparación para el momento en que salvaría a millones de personas, incluyendo a su propia familia, del hambre. Y aquí está el momento más revelador de toda la historia. Cuando sus hermanos finalmente estuvieron frente a él, aterrorizados de que José usara su poder para vengarse, él dijo algo que resume perfectamente la justicia de Dios. Ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. ¿Captas la profundidad de esto? José no dijo que la injusticia no fue real. No minimizó el daño. No pretendió que no importó. Reconoció abiertamente la maldad de lo que le hicieron, pero también reconoció que Dios había tomado esa misma maldad y la había tejido en un tapiz de redención que ni José ni sus hermanos podrían haber imaginado. Ahora considera a Daniel. Aquí tenemos a un hombre que vivió con integridad absoluta en un sistema corrupto. Era tan excelente en su trabajo, tan honesto en su conducta, que sus enemigos no pudieron encontrar ningún cargo legítimo contra él. Entonces, ¿qué hicieron? Manipularon el sistema legal mismo. Convencieron al rey de firmar una ley
que convertía la fe de Daniel en un crimen. Daniel enfrentó una decisión. Podía comprometer sus convicciones, orar en secreto, esperar a que pasara la tormenta, o podía mantenerse fiel sabiendo que le costaría todo. Daniel eligió la fidelidad. Siguió orando abiertamente como siempre lo había hecho, y fue arrojado al foso de los leones. Esa noche en el foso es uno de los momentos más poderosos de toda la Escritura. Daniel estaba rodeado de bestias hambrientas que deberían haberlo destrozado. Pero Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. No porque Daniel fuera especial por sí mismo, sino porque Daniel confiaba en un Dios que es refugio seguro para los que le son fieles. La mañana siguiente, el rey llegó corriendo al foso y gritó con voz angustiada: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, salvarte de los leones?» Y Daniel respondió con calma desde el foso: «Mi Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones. No me hicieron ningún daño, porque fui declarado inocente ante Dios. Tampoco te he hecho ningún daño a ti, oh rey». ¿Qué sucedió entonces? La misma trampa que los enemigos de Daniel prepararon para él se convirtió en su propia destrucción. Fueron ellos quienes terminaron siendo arrojados al foso. Y el rey emitió un decreto proclamando la grandeza del Dios de Daniel por todo el imperio. La injusticia no solo fue revertida, sino que se convirtió en plataforma para que la gloria de Dios fuera conocida por millones. Estos no son cuentos de hadas. Son testimonios históricos de personas reales que descubrieron una verdad que tiene el poder de cambiarlo todo. Cuando confías en Dios en medio de la injusticia, Él no solo eventualmente hace justicia, sino que transforma toda la narrativa en algo infinitamente más grande que tu situación individual. Hasta ahora hemos hablado sobre la justicia de Dios y cómo Él obra en medio de la injusticia, pero ahora necesitamos abordar algo igualmente crucial. ¿Qué hace la injusticia dentro de ti mientras esperas que Dios actúe? Porque la verdad es que puedes tener razón en tu situación, puedes ser completamente inocente de las acusaciones en tu contra, y aún así permitir que la injusticia te destruya desde adentro. La amargura es silenciosa. No llega como un tornado dramático. Llega como una infiltración lenta. Comienza como un pensamiento justificado. Tengo derecho a estar enojado. Lo que me hicieron está mal. Nadie tiene derecho a cuestionarme por cómo me siento. Y todo eso es cierto. Pero si no tienes cuidado, ese enojo justificado se convierte en resentimiento. El resentimiento se convierte en odio. El odio se convierte en una obsesión que consume cada pensamiento. Y de repente, la persona que te hizo daño controla tu vida más completamente que nunca, porque no puedes dejar de pensar en ella. Aquí está la paradoja cruel. Puedes ganar el caso ante los hombres, puedes ser vindicado públicamente, puedes ver caer a tus enemigos, y aún así perder tu alma en el proceso si permitiste que la amargura echara raíces profundas. La amargura te convierte en una versión de la misma cosa que odias. Te roba la paz, te roba la alegría, te roba la capacidad de confiar, te convierte en prisionero de tu propio dolor. Entonces, ¿cuál es la salida? No es fingir que el dolor no existe, no es minimizar la injusticia, no es decir frases vacías como «todo pasa por algo». La salida es un proceso deliberado de llevar tu dolor al único lugar donde puede ser verdaderamente sanado, la presencia de Dios. Este proceso comienza con una decisión radical. La decisión de soltar tu derecho a la venganza. No porque la otra persona no merezca consecuencias, no porque lo que te hicieron esté bien,
sino porque entiendes que tu alma vale más que la satisfacción temporal de ver sufrir a quien te hirió. Entiendes que Dios es mejor juez que tú, que su justicia será más perfecta que cualquier cosa que tú puedas orquestar, que tu trabajo no es castigar, sino confiar. Esto es lo opuesto a la debilidad. Esta es fortaleza espiritual en su expresión más pura. Se necesita mucho más coraje para soltar la venganza que para tomarla. Se necesita mucha más fe para confiar en que Dios hará justicia que para intentar hacer justicia por tu propia mano. Se necesita mucho más carácter para bendecir a quienes te maldicen que para maldecirlos de vuelta. Cuando tomas esta decisión, algo sobrenatural comienza a suceder. La amargura empieza a perder su poder sobre ti. No desaparece instantáneamente. Es un proceso. Habrá días donde resurja. Pero cada vez que vuelves a la decisión de confiar en la justicia de Dios, cada vez que niegas darle lugar al resentimiento, tu corazón se hace un poco más libre. Y aquí está el milagro. Mientras este proceso interno se desarrolla, Dios está trabajando simultáneamente en las circunstancias externas de maneras que tú no puedes ver. Está moviendo piezas, está abriendo puertas, está preparando vindicación. Pero más importante aún, te está preparando a ti para recibir esa vindicación con un corazón que no ha sido corrompido por el proceso. Porque verás, hay algo peor que no recibir justicia. Es recibir justicia con un corazón destrozado por la amargura. Es finalmente ver caer a tus enemigos y descubrir que no te trajo la paz que esperabas, porque ya te habías convertido en una versión amarga de ti mismo. Por eso Dios trabaja en ambos simultáneamente, en las circunstancias externas y en tu corazón interno. Esta transformación interior no es opcional si quieres experimentar plenamente la justicia de Dios. Es esencial. Dios no solo quiere vindicarte ante otros, quiere que salgas del proceso mejor de lo que entraste, más fuerte, más sabio, más dependiente de Él, más libre de la necesidad de aprobación humana, más seguro en tu identidad como hijo amado, independientemente de lo que otros digan o hagan. Ahora necesitamos volvernos intensamente prácticos, porque una cosa es entender teológicamente que Dios es refugio seguro, y otra cosa completamente diferente es experimentar ese refugio en tu vida diaria. ¿Cómo se ve realmente refugiarse en Dios cuando la tormenta de la injusticia está rugiendo a tu alrededor? Primero, refugiarse en Dios significa establecer ritmos de conexión con Él que no dependan de tus circunstancias. La mayoría de las personas oran cuando hay crisis y se olvidan de Dios cuando todo va bien. Pero el refugio funciona diferente. Es un lugar que construyes antes de que llegue la tormenta, para que cuando llegue sepas exactamente dónde correr. Esto significa apartar tiempo cada día, no para presentar una lista de quejas, sino para recordar quién es Dios, para leer sobre sus promesas, para meditar en su carácter, para dejar que su verdad inunde tu mente antes de que las mentiras del enemigo tengan oportunidad de echar raíces. Cuando haces esto consistentemente, creas una fortaleza interior que las circunstancias externas no pueden penetrar. Segundo, refugiarse en Dios significa desarrollar una comunidad de fe que te sostenga. No puedes hacer este viaje solo. Necesitas personas que crean en la justicia de Dios cuando tú te sientes tentado a dudar, que te recuerden su fidelidad cuando tu memoria se vuelva corta, que oren por ti cuando no tienes fuerzas para orar por ti mismo. Pero aquí está la clave. Necesitas personas que te hablen verdad, no solo lo que quieres escuchar.
Necesitas amigos que te detengan cuando estés a punto de tomar venganza, que te confronten cuando la amargura empiece a filtrarse en tus palabras, que te amen lo suficiente como para señalarte cuando estés alejándote del camino de confianza en Dios. Tercero, refugiarse en Dios significa practicar la gratitud, incluso en medio del dolor. Esto suena casi ofensivo cuando lo dices por primera vez. ¿Gratitud mientras sufro injusticia? Pero aquí está la verdad. La gratitud no niega el dolor. La gratitud elige ver lo que Dios está haciendo, incluso mientras reconoce lo que el enemigo intentó destruir. Cuando practicas gratitud, le estás diciendo al enemigo que no tiene el poder de robarte todo, que incluso si te quitó algo, no puede quitarte tu capacidad de ver la bondad de Dios. No puede destruir tu fe, no puede apagar tu esperanza. Esta es una declaración de guerra espiritual más poderosa que cualquier maldición que pudieras pronunciar contra tus enemigos. Hemos caminado juntos por un territorio profundo. Hemos enfrentado la realidad cruda de la injusticia. Hemos explorado el carácter de Dios como juez justo. Hemos visto testimonios históricos de su fidelidad. Hemos hablado sobre transformación interior. Y ahora llegamos al punto de decisión, porque todo lo que hemos compartido no vale nada si permanece como información bonita que escuchaste una vez. Tiene que convertirse en la fundación sobre la cual reconstruyes tu vida. Tienes que tomar una decisión consciente ahora mismo sobre qué harás con lo que has escuchado. Puedes volver a la vida como siempre, cargando tu dolor, alimentando tu resentimiento, intentando hacer justicia por tu propia mano. O puedes tomar la decisión radical de confiar, de creer que Dios ve, que Dios escucha, que Dios actúa, y que su justicia, aunque no llegue en tu tiempo, llegará en su perfecto tiempo, y será más completa, más restauradora, más transformadora de lo que hubieras podido orquestar tú mismo. Si tomas esta segunda decisión, tu vida cambiará. No inmediatamente en las circunstancias externas, pero inmediatamente en la paz interior, en la libertad del alma, en la capacidad de mirar hacia adelante con esperanza en lugar de hacia atrás con amargura. Dios te está invitando hoy a ser parte de una historia más grande que tu dolor personal. Una historia donde la injusticia no tiene la última palabra, donde el mal es derrotado, donde los humildes son levantados, donde los que confían descubren que nunca estuvieron solos. ¿Aceptarás esa invitación? ¿Dejarás que la justicia de Dios transforme no solo tus circunstancias, sino tu corazón? Esa es la pregunta que permanece contigo ahora, y la respuesta determinará no solo cómo enfrentas la injusticia presente, sino quién te conviertes en el proceso, que encuentres refugio seguro en el Dios que ve, escucha y actúa. Amén.